También está conformada por la maestra María Guadalupe Pérez Lugo, un fuerte aplauso para ella. Por la maestra Daniela Velasco Guzmán, también. Y un más que integra la doctora Ingrid López del Pino. A continuación, me permite dar lectura a la síntesis curricular de la maestra Elizabeth Lanzaure Villar. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Veracruzana, candidata a maestra en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con experiencia en temas de datos personales, transparencia, archivo, acceso a la información, administración pública, políticas públicas, autoridades de cumplimiento, datos abiertos y gobierno abierto. Ha cursado diplomados en diversas universidades nacionales e internacionales, como la Universidad de Sevilla, España, en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM y en la Universidad de Guadalajara. Se ha desempeñado como ponente en diversas instituciones en el estado de Veracruz, así como en los estados de Durango, Morelia, Baja California e Hidalgo. Ha participado como jueza en certámenes de oratoria y debate político, colaborando en publicaciones impresas y digitales. Den un fuerte aplauso a la maestra Elizabeth Lanzaure Villar. Gracias, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Primero, bueno, me gustaría agradecer la invitación, obviamente, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, al doctor y buen amigo Chipuli, obviamente a la doctora Ana Bello, que siempre está ahí considerándome, la verdad es que se lo agradezco mucho. Y bueno, también obviamente a las ponentes con las que voy a estar participando el día de hoy, que obviamente a Dani ya tengo el gusto de conocerla y de trabajar juntas al interior de la universidad, y obviamente a Lupita, que bueno, ahora nos estamos conociendo, pero estoy segura que todo va a estar muy bien. La anterior, por favor, no sé si... Exacto, muy bien, muchas gracias. Miren, justamente el día de hoy estaba yo reflexionando acerca del papel de la mujer en el servicio público, ¿no? Y sobre todo el papel que estamos desempeñando como mujeres en el servicio público, en mi caso en particular, que trabajo justo en mi casa de estudios que adoro y que siempre agradezco regresar, porque yo estudié aquí. Entonces la verdad es que regresar a trabajar a la Universidad Veracruzana es un placer, es un honor, y es regresarle un poquito de todo lo que me dio a lo largo de mis años de estudiante, ¿no? Entonces, justo estaba reflexionando el día de hoy y decía, bueno, a ver, ¿con qué me gustaría compartir el día de hoy con todas y todos ustedes? Y fíjense que hice una investigación, por eso el nombre de la pequeña plática el día de hoy se llama El Servicio Público con Nombre de Mujer. Me llamó mucho la atención y me gustó, porque creo que sí, efectivamente el servicio público ahora lleva el nombre de mujer, ¿no? La mayoría de las que trabajamos, y ahorita lo vamos a ver más adelante, en el servicio público pues somos mujeres, ¿no? Pero entonces viene después la reflexión, que ustedes me van a ayudar al final, el tener esa paridad de género, inclusive muy arriba de los números en distintos cargos públicos, realmente nos garantiza la igualdad. Entonces es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de esta plática, ¿no? Las mujeres que trabajamos en el servicio público, aparte de trabajar para, yo siempre digo que los servidores públicos tendríamos que tener tatuado aquí en la piel que trabajamos para y por los ciudadanos, y que gracias a ellos estamos donde estamos y que gracias a ellos cobramos. Gracias a todos ustedes que ya tienen la oportunidad de pagar sus impuestos. ¿No? Gracias, se les agradece. Cada quincena les agradezco a todos ustedes justamente eso, ¿no? Y se nos olvida. Cuando trabajamos en el servicio público se nos olvida, y sobre todo los que brindamos atención ciudadana, se nos olvida que gracias a todos ustedes y toda la ciudadanía cobramos cada quincena, y que justo por eso es la palabra, ¿no? Servicio público, atender a la ciudadanía. Y obviamente eso implica ser paciente, ¿no? Aunque no tengamos un buen día y aunque tengamos muchas ocupaciones en casa, pues siempre tenemos que dar la buena cara, porque se supone que nos gusta el trabajo en el que estamos y lo que estamos haciendo, ¿no? Y se supone que si vamos a ser servidoras públicas o servidores públicos es porque sabemos y está implícito que vamos a atender al ciudadano, ¿no? Y eso, pues yo creo que a la mayoría se nos olvida en muchas ocasiones, y a mí siempre me gusta recordarlo, ¿no? Entonces, las mujeres que trabajamos en el servicio público también
protagonizamos relatos de lucha o vivencias de lucha, ¿no? Desde que el compañero de repente nos está alzando la voz. Por ejemplo, en mi experiencia, si yo les contara a mí, hay compañeros y compañeras que me han, no aquí, en otros espacios, van a decir, ay, en la universidad hay eso. No, no, no. O sea, me ha pasado que me han colgado el teléfono, ¿no? De repente me han dejado con el saludo, ¿no? Buenos días, y pues se siguen derecho, ¿no? Y no te saludan, indistintamente si son mujeres o son hombres, ¿no? Entonces, protagonizamos todos los días y vamos conformando estos relatos de lucha del día a día, ¿no? Las que somos madres, las que tenemos diferentes responsabilidades, de repente con los papás, o de repente con un sobrino, o nuestras propias responsabilidades como mujeres independientes, ¿no? También. Y reflejan, bueno, nuestro día a día y nuestra cotidianidad, pues obviamente va reflejando un desafío constante. Y la aportación que damos o que tendríamos que dar las servidoras públicas es justamente para una construcción de sociedades más justas y equitativas. Y en muchas ocasiones, chicas, chicos, nos enfrentamos con familias en donde se supone que la mamá es inclusiva y entonces empieza de repente, más bien, o sea, trata de empoderar a las hijas y demás, pero entonces ahí es donde viene la incongruencia que a mí me ha tocado ver, ¿no? Que bueno, está la mamá que empodera a la hija para que estudie, para que salga adelante, para que aprenda, y de repente se casa y lo primero es, ¿ya le diste de comer a tu esposo? ¿No? ¿Ya atendiste a los niños? ¿No? Entonces es así como, o sea, vivimos en un matriarcado disfrazado y en realidad es un machismo, ¿no? En muchas ocasiones. O de repente te peleas con el marido o con el novio y resulta que es buena persona, ¿no? Y la mamá es así de, ¿y qué le hiciste? ¿No? Seguramente tú fuiste, oye, ¿de qué lado estás? ¿No? Entonces, ¿para qué me empoderaste toda la vida? ¿No? O sea, es que yo me voy a divorciar de este vato porque ya me tiene harta, que no sé qué. No, no lo hagas, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer tú sola y los niños, ¿no? Entonces, retomando un poco la plática de hace un rato, caigamos en cuenta en eso, ¿no? Nosotras mismas, como mujeres, en mi caso, yo estoy formando dos varones, y como mujeres somos las primeras que en muchas ocasiones boicoteamos, ¿no? Esa defensa para construir esas sociedades más justas y equitativas para las mujeres, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, la que sigue, por favor, les decía yo que me di a la tarea de hacer una pequeña revisión desde tres ámbitos, ¿no? La administración pública estatal, cómo está conformada, ¿no? Fíjense, son el gabinete de la administración pública actual en el estado de Veracruz, podemos advertir que son 18 secretarías y solo 6 son mujeres, ¿no? Entonces aquí a lo mejor nos está fallando un poquito el tema de paridad, ¿no? Y bueno, si nos vamos un poco o entráramos un poco más en la investigación de los perfiles, bueno, tal vez se podría justificar que la cantidad es en referencia al perfil, ¿no? Profesional, la capacidad perdón, la capacidad y la experiencia profesional con la que cuentan, ¿no? Y a lo mejor al ser secretarías como muy técnicas o muy especializadas, pues es necesario un perfil especializado y técnico, y por esa razón, dijera un amigo, estás justificando lo que no. Pero bueno, por esa razón a lo mejor es que hay más mujeres, hombres que mujeres, ¿no? La que sigue, por favor. Después me quise referir a lo que sucedió hace unos meses, en el primer semestre del año, sobre el proceso electoral de ayuntamientos, ¿no? Fíjense que año con año, con un muy buen amigo, hacemos una recopilación de datos en donde analizamos los perfiles de los servidores públicos en los ayuntamientos, ¿no? Desde el alcalde, el síndico, el tesorero y el contralor. ¿Cuáles son los perfiles profesionales con los que contamos, no? En esta ocasión, pues obviamente me di a la tarea de revisar que en el proceso electoral, hablando de aspirantes, solamente de aspirantes a las presidencias municipales, estamos hablando que 1.666, perdón, 1.666 son mujeres, de 2.199, por ahí está mal la cifra, pero son 1.166 mujeres
de 2.199 aspirantes a cargo de elección popular, no aspirantes. Ahí no estamos hablando de los 212 electos, ¿no? Entonces podríamos decir que si las mujeres estamos en el porcentaje un poco arriba del porcentaje de paridad que, independientemente de todo esto, pues lo marca el Código Electoral y la Ley de Procedimientos Electorales y toda la materia electoral señala que pues obviamente debe haber esta paridad de género, ¿no? Esta igualdad. Y bueno, esto lo pueden consultar en la página del OCDE, toda la información, siempre que yo presento informaciones estadísticas, ahí vienen las consultas y está bien padre porque pueden inclusive descargar la base de datos de Excel y pueden jugar con la información, ¿no? A través de filtrado y demás, siempre se me ha hecho como muy útil esta parte del análisis de datos, ¿no? La que sigue, por favor. Gracias. Fíjense que entonces la participación de las mujeres en el proceso electoral de ayuntamientos, salud, del 2024, de la elección 2024-2025 que viene ahorita, fíjense que de presidencias, ahí van a ver ustedes los datos entre presidencias, sindicaturas y regidurías, son 7.333 mujeres y 4.482 hombres que así se registraron, ¿no? Y entonces, de los 212 municipios, pues 52 son mujeres alcaldesas, ¿no? Ya cuando el próximo año que publiquen en la Plataforma Nacional de Transparencia, que es de donde obtenemos la información para hacer este análisis, pues igual y si nos vuelven a invitar, pues les traeremos los resultados que de esas 52 mujeres, qué perfiles profesionales tienen, ¿no? Si licenciatura, maestría, doctorado. Por ejemplo, nos ha tocado ver en la administración actual que hay un contralor que es médico veterinario zootecnista, ¿no? Entonces no voy a decir el municipio, porque tampoco se trata de quemar a nadie, pero bueno, digo, con todo respeto, no dudo de la capacidad, ojo, de aprendizaje, la capacidad, la habilidad que puedan tener, pero sí creo que por algo estudiamos una carrera, ¿no? Y si no, por eso podemos estudiar otra, o podemos estudiar una especialidad, o podemos estudiar un diplomado, ¿no? Entonces, bueno, ya en enero, febrero, marzo, en abril, que se publique el primer trimestre, donde se publican los perfiles ya de los 212 municipios, pues sabremos si esas 52 mujeres alcaldesas cuentan con el perfil profesional pues para asumir el cargo, que ojo, independientemente de que la Constitución no establezca que tiene que existir un perfil profesional y que cualquiera puede ser votado, etcétera, 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 pues lo ideal o la congruencia es que pues se preparen para el cargo, ¿no? Porque si no estamos hablando de actos de corrupción, y eso es algo que yo siempre he mencionado también, tú no puedes estar en un lugar para el cual no estás preparado porque entonces es un acto de corrupción, al final de cuentas, ¿no? La que sigue, por favor. Luego entonces, ya que vimos en el ámbito, en la administración pública estatal, del Ejecutivo, y ya que vimos cómo van a quedar los 212 ayuntamientos, pues ahora me pasé al Poder Judicial. Y entonces hice también el mismo análisis del Poder Judicial con los resultados. Primero, por ejemplo, tenemos el Tribunal Superior de Justicia, en donde de los 65 aspirantes, pues obviamente 31 fueron mujeres, ¿no? De esos aspirantes. Ahora, hay otra cosa, el INE, cuando sacó todas las reglas para el proceso electoral del Poder Judicial, desde ahí marcó las pautas justamente también para el tema de paridad, ¿no? Tal es así que las boletas, los que tuvieron oportunidad o el gusto de votar, de ejercer su voto consciente, no nada más Ave María dando puntería o voto por los primeros para apurarme, porque eran casi 18, 19 boletas, ¿no? Y aparte las filas eran interminables, entonces los que tuvieron la oportunidad de no llevar un acordeón o hacer su propia listita, se pudieron dar cuenta de las boletas que estaban separadas mujeres y hombres y que estaban ordenados en orden alfabético, ¿no? Entonces, bueno, de los 65 aspirantes, 31 fueron mujeres del Tribunal Superior de Justicia. La que sigue, por favor. Luego, Tribunal de Disciplina Judicial. Fíjense que nadie le apostó mucho a ese tribunal y creo que es de los más importantes, pero supongo que nadie se inscribió, o muy pocos se inscribieron por el desconocimiento de las funciones que ejerce el Tribunal de Disciplina Judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial, antes Consejo de la Judicatura, es el que sanciona y castiga a los jueces. ¿Ok? Si tú eres abogado y entonces estás litigando y por alguna razón hay un juez
que no está actuando conforme a derecho, no está resolviendo de manera adecuada, pues tú puedes ir y entonces vas y te quejas, ¿no?, del actuar de los jueces, ¿no?, y inclusive magistrados. Entonces, en el Tribunal de Disciplina Judicial se inscribieron 22 solamente, eran 5 lugares, la verdad es que había muchas probabilidades de quedar, y solamente 15 eran mujeres, y entonces ahí se aplicó la paridad porque son 5, entonces son 3 mujeres y son 2 hombres, así quedó conformado, de 3 mujeres y 2 hombres. La que sigue, por favor. Luego entonces tenemos el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que este fue un caso muy sonado porque pues no había para dónde hacerse, ¿no? Solo estaba inscrita una mujer. Insisto, los que fueron a votar pues se dieron cuenta, ¿no? Y entonces venía esta discusión justamente en el ámbito electoral, sobre todo en los tribunales, que decían, bueno, pues es que obviamente tienen las de ganar, ¿no? O sea, ¿cuántos fueron los que votaron, ¿no? ¿Cuántos pudieron haber votado por ella? Porque también votabas por hombre, ¿no? Y entonces el que tuviera más votos, o sea, entonces había criterios que querían proponer, obviamente para las siguientes elecciones, en donde cuando participara una sola mujer, pues esa mujer tiene que ir en la lista de todos, porque por el hecho de ser mujer ya tiene, obviamente, un privilegios, ¿no? Pero otros decían, no, a ver, que se haya inscrito solo una no significa que la tengas que poner junto con los otros, porque pues justamente le estás quitando esa igualdad y ella no tiene la culpa de que solo se haya inscrito una, ¿no? Entonces, bueno, entraron como en este dilema y bueno, pues ahí pueden ver, aparte se inscribieron bien poquitos, fueron 6 aspirantes y de esos aspirantes, pues una fue mujer y pues fue la que ganó, es la presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Luego entonces viene ya vamos hacia abajo, ¿no? Juezas y jueces de primera instancia, donde fueron 168 aspirantes y fueron 94 mujeres las que participaron igual para ese cargo ahora de elección popular, ¿no? La que sigue, por favor. Vamos entonces ahora a hablar del Congreso, ¿no? ¿Qué pasa con el Congreso? En el Congreso, pues como ustedes saben, son 50 diputados y de esos 50 diputados, pues 27 son mujeres, ¿no? Nada más que ahí, pues tendríamos que ver un poco también el tema de los plurinominales, ¿no? Entonces, ¿cuántas de esas realmente fueron por un voto y cuántos de esos realmente fueron pues, porque estaban en la lista y les tocó, ¿no? Eso está bien padre, ¿no? Yo de repente veo que cuando hay casos en donde tanto mujeres como hombres, o sea, les dicen, oye, ¿sabes qué? Pues ya te sacaste la lotería porque vas a quedar de regidor o regidora, o sea, realmente es así como increíble, ¿no? Para ellos, porque aparte ni siquiera en muchas ocasiones, no en todas, luego por eso me andan regañando porque yo no tengo filtro, pero en muchas ocasiones no saben ni a lo que van, ¿no? Pero pues se sacaron la lotería, ¿no? Pues porque estaban en la lista. ¿Qué les quiero decir con esto? Ustedes inscríbanse a todo para lo que tengan un perfil, porque nunca saben cuándo la vida les puede dar ese lujo o ese premio o esa satisfacción, pero sí ejerzan esos cargos con responsabilidad, por favor, y con profesionalismo, y prepárense para lo que se van a inscribir, ¿no? Porque sí me ha tocado ver, no sé si vieron ahorita también, que ya está la apertura para magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz, y los que han tenido la oportunidad de ver los que se inscribieron, no quiero, vaya, lo estoy hablando de manera general, pues obviamente hay muchos que no tienen experiencia en temas electorales, ¿no? Y vaya, para poder emitir una resolución en materia electoral, la verdad es que sí hay que tener una especialización porque es totalmente distinto. O sea, sí, la materia es distinta. O sea, por ejemplo, cuando tú litigas ¿qué te puedo decir? En penal, en civil, en mercantil, a lo mejor sí hay como sus especialidades, pero la base del proceso es distinta. Los tiempos, digo, la base, los procesos y los tiempos son similares, ¿no? Con sus pequeñas diferencias, pero en materia electoral, inclusive los plazos son totalmente distintos. O sea, hay plazos de 24, 48, 72 horas en donde tienes que resolver, en donde tienes que reponer una elección. Los criterios que emanan del INE o de sala superior realmente son, de un día para otro ya los cambiaron, ¿no? Entonces, pues bueno, yo espero que las personas que están participando se preparen y en su momento si llegan a ganar, pues que gane el que tenga el mejor perfil profesional para poder ejercer ese cargo, ¿no? Y si no, pues como pasó con las juezas y jueces, ¿no? No sé si vieron que muchos renunciaron y algunos exponen que renunciaron, no porque les haya quedado grande el puesto, sino porque simplemente no era algo en lo que ellos estaban especializados o estaban o habían estudiado o practicado, porque no es lo mismo
y voy a sacar mi comentario, ahora es que voy a citar a mi esposo, no es lo mismo ser cantinero que ser el que está del otro lado, ¿no? Entonces, o sea, a lo mejor se dieron cuenta de eso, y ahí es donde debe caber la congruencia y la responsabilidad, ¿no? Del servicio que le vamos a dar al ciudadano, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? No, o sea, simplemente no es que no haya podido, pero creo que otra persona lo puede hacer mejor que yo, ¿no? Entonces, en el Congreso, pues vemos esto también, les decía yo que son 50 diputados, 27 son mujeres. La que sigue, por favor. ¿Y qué vemos? ¿O qué se advierte, ¿no? De todo esto. Fíjense, en el caso de las mujeres, estamos hablando que del análisis que pudieron ver ahorita, no de todas, sino del análisis que pudieron ver ahorita, nada más de los cargos, permítanme un momentito, de los cargos a elección popular que están aquí, participaron 1.431 mujeres de manera activa. Participaron. ¿No? De esas, pues obviamente ya ustedes pueden ver en las láminas cuántas quedaron y bueno, ustedes pueden sacar la cuenta, ¿no? Pero 1.431 mujeres, ¿sale? Para cargos en el Congreso, en el Poder Judicial, en los ayuntamientos, ¿no? Y bueno, en el caso de la administración pública estatal, ¿no? Del Ejecutivo, pues obviamente ahí no hay una participación para elección popular, ¿no? Pero bueno, 1.431 mujeres. ¿Cuántas mujeres hay en el estado de Veracruz? Muchas. Millones, no sé cuántas. Por ahí sí pueden buscar el dato, para que participen y no se duerman. 1.431 mujeres. O sea, ¿cómo ven? ¿Qué opinan? Pues es muy poco, ¿no? Y entonces ahí también viene un poco nuestra responsabilidad como mujeres, que nos preparamos y que estudiamos y que estamos actualizándonos de manera profesional. Y entonces aquí la pregunta que les quiero hacer para que nos la llevemos a casa como de reflexión es, ¿por qué no participo? ¿Qué está pasando al interior de esas designaciones que aunque yo tenga, y Anita lo debe de saber porque nos ha pasado, ¿verdad? Que tengamos el perfil, el currículum y todo este rollo, por alguna razón no quedamos, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa si participamos más y si exigimos más y hacemos esa presencia, ¿no? Entonces, ¿qué concluimos? Pues bueno, sí hay participación y empoderamiento en el servicio público, sobre todo en las mujeres, ¿no? Obviamente contribuye a una administración pública más inclusiva y representativa. Estoy totalmente de acuerdo. Ahí estamos. Pero ¿qué tanto participamos? Ejemplo, el Congreso, ¿no? Estaría padre hacerse un análisis o un estudio para ver cuántas diputadas mujeres han hecho propuestas de reformas o de ley. O sea, cuántas realmente participan activamente. ¿No? Porque no nada más es, ya somos más que los hombres, ajá, pero ¿qué estamos haciendo para que realmente nuestra voz se escuche y tengamos esa representación real para contribuir a una sociedad más justa, ¿no? Dificultades para compatibilizar la vida laboral y familiar, pues sí, definitivamente no hay, así, insisto, no se trata de hijos, porque vida privada tenemos todos, con hijos y sin hijos, y responsabilidades tenemos todas, con hijos y sin hijos. Porque también las que no tenemos hijos, de repente, bueno, yo sí tengo, pero las que no, también tienen una vida y tienen cosas que hacer. Y entonces luego ahí, fíjense, en el servicio público se da de la misma mujer, señoritas, señores, compañeras, compañeros. Esa palabra sorora, de hay que ser sorora, o sea, está bien bonita en el discurso. Pero yo les puedo poner 10 ejemplos, por decir pocos, de que la chica o la persona o la mujer que no tiene un compromiso con hijos, de repente pide un día y sube fotos de que se fue al concierto, o que se fue a la cena, o que se fue a nadar, o que se fue de viaje, o que se quedó en su casa, lo que haya sido, y ya está la otra parte, ¿no? Ah, claro, sí, no vino porque no sé qué, ¿no? O sea, ella también tiene su vida privada. O si tenemos a la mamá que tiene que llevar hijos y traer hijos, ay, es que ella siempre llega tarde. Pues sí, siempre tiene que andar con los chamacos, ¿no? O ya se le enfermó el hijo y no está, o ya tiene que ir por los hijos y no está, o ahorita en temporada de festivales, no bueno, ¿no? Y en vez de que la compañera de junto, oye, manita, sí, vete, no te preocupes, mira, yo aquí echamos montón, díganme si sí o no hay grillas horribles que nacen
de nosotras mismas como mujeres. Sí. Entonces creo que esa, no todas, ojo, no todas, nos estoy hablando en términos generales, ¿no? Pero entonces por eso yo creo que esa palabra de seamos sororas, pues está sobrevalorada, está como, seamos transparentes, ¿no? Que los gobiernos sean transparentes, ajá, perdón, con transparencia, ¿no? Te pregunto algo y no me contestas, hablando de solicitudes de información. Lo mismo pasa con la sororidad, hay que vivirla, y para vivirla como mujeres tenemos que dejar varias cositas que luego también como mujeres pues nos generan conflictos internos, ¿no? Entonces, como yo les digo a mis hijos, que así como hay que ir al dentista, y hay que ir al oftalmólogo, y hay que ir al doctor para que nos revise, pues también es bueno ir al de la cabecita, ¿no? Porque también es un órgano, para que andemos ahí resolviendo nuestras cosas y no andemos tirando por allá nuestros traumas, ¿no? Entonces, diversidad y calidad en la gestión pública, barreras de desigualdad y género, aún existen desigualdades en la administración pública que limitan el desarrollo profesional de las mujeres, ¿no? Y que bueno, dice aquí, dependiendo a menudo del criterio de personas del sexo opuesto, más de sus capacidades propias, ¿no? Entonces, bueno, con esto concluyo mi participación. ¿Qué les quiero dejar? A mí siempre me gusta como compartirles algo. Chicas, en el caso específico de las mujeres, los hombres no se sientan excluidos, por favor, sino que hoy estamos hablando de la mujer. Si vamos a trabajar para los ciudadanos, porque eso es servicio público, ¿no? Si vamos a trabajar para los ciudadanos, imaginemos que estamos trabajando para nuestras familias, porque a nuestras familias les queremos dar la mejor atención y una atención de calidad, ¿no? Porque por eso estamos ahí, porque nos gusta. Entonces, yo las invito a que se desempeñen, o cuando les toque desempeñarse en cargos públicos, lo hagan con el corazón y con esa pasión, con esa entrega y con ese compromiso que nos caracteriza como mujeres y que somos. ¿No? ¿Sale? Muchas gracias. Aquí la participación de la maestra Elizabeth Bansauer y aparte de hacerlo con pasión, manejarlo siempre con mucha ética profesional. La felicito mucho, maestra Elizabeth, por darnos esta cátedra, estos consejos a las doctorandas, a los doctorandos, a las estudiantes de la licenciatura en Criminología, en Derecho. Y es importante el empoderamiento de las mujeres ahorita en estos tiempos, que tenemos una presidenta por primera vez mujer y que varias de las mujeres como la presidenta del Poder Judicial están ocupando ese tipo de espacios, como mencionó bien en su gráfica. Un fuerte aplauso para la maestra Elizabeth. A continuación, le toca la participación a la maestra María Guadalupe Flores Lugo. Ella es licenciada en Finanzas por la Universidad de Anáhuac, contadora pública certificada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, licenciada en Derecho por la Universidad de Veracruzana, maestra en Derecho Fiscal por la Universidad de Jalapa y actualmente es presidenta de la Comisión PLD en el Colegio de Contadores de Jalapa, titular del Despacho de Asesores Jurídicos Corporativos STB. Un fuerte aplauso para la maestra María Guadalupe Flores Lugo. Adelante. Muchas gracias, maestra, por la presentación tan amable. Bueno, pues esta es un conversatorio muy importante debido a que, bueno, estamos conmemorando el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre. Y es importante comentarles que esta mesa está enfocada en la experiencia de cada una desde una perspectiva diferente. Mi perspectiva va en torno al ámbito jurídico y lo quiero encuadrar o dedicar a la violencia obstétrica, la cual considero que es un tipo de violencia el cual está bastante olvidada, ya que nosotros mismos como ciudadanía, inclusive aunque no todos, es un tipo de violencia que está enfocado o que solamente le aplica a las mujeres. Bueno, todos venimos de un dolor de parto, entonces es algo que tiene que tener mucha relevancia porque existen datos que indican que este tipo de violencia no es atendida como se debe, tanto en el ámbito penal como en el ámbito de salud. Entonces, bueno, por eso yo desde la parte jurídica, a pesar de que no es mi especialidad esta área,
lo hago de manera pro bono en algunas ocasiones, he participado en algunas propuestas de iniciativas para hacer puntos de acuerdo, por ejemplo, para la creación de fiscalías especializadas en feminicidio. Aquí en Veracruz hace poquito presentamos una iniciativa en atención ciudadana para la gobernadora y bueno, para todos los que son, que tienen la posibilidad de presentar algún tipo de iniciativa en el Congreso del Estado. Vamos a tocar la puerta con un grupo de compañeros y compañeras abogados, y bueno, tratamos de buscar aquellos vacíos de ley o aquellas cosas en las que nosotros podemos aportar algo, inclusive aunque no nos dediquemos especialmente a la materia de derechos humanos. Aquí es importante mencionar, bueno, como un antecedente, siguiente diapositiva, por favor, que tenemos un marco normativo, voy a ser muy breve por el tiempo, de hecho, voy a ver, no, es bastante amplio todo lo que se puede decir con respecto a la violencia obstétrica, debido a que existen para cada tipo de aplicación o actividad que se puede catalogar como violencia obstétrica, se puede hacer toda una conferencia, porque no conocemos ni siquiera a veces de nuestro propio cuerpo cuáles son las cosas en las que en el momento en el que estamos más vulnerables como mujeres. Hablo de aquellas que ya hemos pasado por un proceso de un parto o aquellas que tienen intención de algún día tener un hijo. A veces no conocemos cuáles son los procesos bajo los cuales nos vamos a someter en una intervención quirúrgica o en una sala de partos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces voy a hacer una breve un recuento, ¿no?, de algunos compromisos internacionales y medidas legislativas en las que México es Estado parte. Bueno, obviamente la principal es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, del cual México es parte. Ya hemos comentado múltiples ocasiones en estos meses de trabajo a la Convención de Belém do Pará. En nuestra propia Constitución, en el artículo 4, se garantiza el derecho a la salud y a la igualdad, y obviamente la gran conocida, ¿no?, la Ley General de Acceso acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que bueno, busca proteger a todas las mujeres de estas formas de agresión. El último tipo de violencia que se agregó en nuestro estado a la ley estatal es la violencia vicaria, pero para que vean que a veces tenemos, no es una crítica, pero bueno, los legisladores a veces con temas de tener una simpatía por parte de la comunidad feminista, a veces lanza este tipo de iniciativas sin tener todo el contexto jurídico que se requiere para que se regule realmente la penalización contra este tipo de delitos. Por ejemplo, la última iniciativa que me permití proponer para la presentación en cuestiones de género ha sido que la inclusión de este concepto en esta ley no se generó a la par la tipificación en el Código Penal de Veracruz, por lo cual, bueno, al momento de generar la carpeta de investigación y hacer la hipótesis de este delito, pues no se puede configurar correctamente, ya que no proviene de una ley penal. Entonces, este pequeño tipo de cosas, ¿no?, que nosotros podemos hacer. Hace un momento mencionaba la maestra Margarita de la ley Monse. Bueno, estas adiciones en la ley penal, esta actualización que se debe hacer en las leyes para que se siga protegiendo todos los tipos de violencia que día a día se siguen generando y que aparte se actualizan de manera exponencial, porque ahora, por ejemplo, la violencia digital va un paso adelante de nosotros en cuanto a la legislación, ¿no? Entonces, bueno, piensen por un momento, siguiente diapositiva, piensen por un momento qué significa que se le omita atención oportuna a una mujer que está pues con dolores de parto, que tiene, la verdad, no sé quién en esta sala ha sido ya mamá. ¿Puede levantar la mano quién ha sido mamá? Bueno, fíjense bien. Yo creo que ustedes van a entender muy bien lo que son los nervios. Bueno, quienes tuvieron nada más, quienes ya han tenido varios hijos, después en el seguro les dicen, tú ya tienes varios hijos. Bueno, tú ya sabes a lo que vienes. Eso es algo, muchas de las pláticas que tenemos luego con las dulas con las que trabajamos, porque también incluimos mucho el trabajo de las parteras,
en el tiempo de Fidel Herrera hubo mucha certificación de parteras porque la gente ya está regresando a lo que antes se hacía, o sea, ya está buscando métodos para poder erradicar un poquito este supuesto avance no médico que nos ha llevado a tener como protocolo, por ejemplo, la episiotomía. Desde que llegas no te dicen si va a ser cesárea o va a ser parto natural y te hacen por protocolo la episiotomía, que es, te cortan una parte de el conducto que conduce al recto y es muy doloroso. Cuando ya te llegan y te cortan y te hacen esta incisión que es bastante dolorosa, te dicen, bueno, va a ser cesárea, pero lo hacen como protocolo, no existe una planeación. Entonces, bueno, aquí voy a leerles un poquito hay muchas definiciones de violencia obstétrica, pero esta es una muy breve, pero concisa. Dice, se entiende como la apropiación del cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres o personas gestantes por parte del personal de salud. Esto se manifiesta a través de un trato deshumanizador, el abuso de medicación y patologización de los procesos naturales, lo que resulta en la pérdida de autonomía, capacidad de decisión libre sobre el propio cuerpo y la sexualidad. Si yo les leo en este momento, apenas 2 años después de que entró en vigor la ley al acceso a una vida libre de violencia para las mujeres en el estado de Veracruz, se hizo la tipificación de la violencia obstétrica en el Código Penal del Estado. Veracruz fue el primero que hizo esta actualización de incluir este tipo penal. Entonces, digamos, como somos punta de lanza, pero a la vez somos uno de los estados con mayores alertas de género en el país. Entonces, digamos que pues ahí vamos a la par, ¿no? Se trata, ¿no?, de cubrir un poco con la legislación, el erradicar este tipo de violencia, pero la verdad es que nos vemos rebasados por la realidad. Aquí se dice que quien comete este delito, quien no atienda o brinde atención oportuna y eficaz a las mujeres en el embarazo, parto, puerperio o emergencias obstétricas, altere el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. Esto, no sé si alguien conoce las técnicas de Cristel, pero antes se ocupaba mucho y actualmente todavía lo ocupan algunos centros de salud pública, que te ponen el brazo en la pancita, ¿no?, para poder hacer un tipo de presión, y piensan que es una técnica médica normal cuando esto está prohibido por la Organización Mundial de la Salud y está prohibido por la ley. O sea, ya no es ni siquiera algo que el practicante te pueda hacer y que tú, si no lo sabes, tú llegas de la manera más vulnerable con los dolores, y si no sabes que esa técnica está prohibida, pues ni siquiera sabes que estás siendo víctima de violencia obstétrica. Entonces es una de las principales causas de este desconocimiento, que ni siquiera se puede erradicar la violencia porque no se sabe hasta mucho tiempo después que sufriste violencia obstétrica. Otra fracción dice que no obstante existir condiciones para el parto natural, practique el parto por vía cesárea, ¿no? Eso es muy común. Ahorita, por ejemplo, yo recuerdo cuando me alivié, en la lista de los cuneros venía la relación de los niños y por qué vía había sido el parto. Solamente había un parto natural, como entre un montón de hojas, eran, no sé, como 100 partos, así toda la carpeta. Me la eché por curiosidad porque yo ya estaba muy metida en este tema con la dula, que tuve una dula para acompañamiento porque yo quería parto natural, pero bueno, no sabía que mi ginecólogo tenía al otro día de cuando nació mi hija un maratón. Entonces me dijo que bueno, yo estaba muy bien, pero yo mucho tiempo he practicado equitación, y me dijo que tenía por ahí una absceso y que no podía hacerse por la vía natural. Y bueno, yo estaba traumada porque yo hasta fui a mis tratamientos esos de que te enseñan cómo respirar, y aprendí todas las maneras posibles de fortalecer el suelo pélvico, y, o sea, hice todo lo que pude para poder tener el parto natural, pero al final de cuentas estás en un estado tan vulnerable que la sociedad te dice, oye, pero vas a poner en riesgo a tu bebé, o sea, y si te esperas y si nace mal, y si por tu culpa, Dios no lo quiera, le da un paro, bueno, pues obviamente tú dices, bueno, ya hazme la bendita cesárea, o sea, ya está bien. ¿Y quién dice o en qué dictamen médico existe
una ponderación de si fue realmente necesario. Realmente nadie lo pide, nadie lo hace, nadie lo reclama, y es algo que uno se acostumbra, ¿no? Y dice, bueno, pues ya fue cesárea, pero nació bien, entonces gracias a Dios ya no me voy a quejar, porque estamos acostumbrados a que la mujer, como somos madres y somos fuertes y somos luchonas y empoderadas, casi que nos dicen que tenemos que aguantar todo lo que venga, ¿no? O sea, tenemos que aguantar y es nuestra responsabilidad y ya sabemos a lo que vamos, como dicen en el seguro. Siguiente diapositiva. Ok. Bueno, de esta importancia, como tenemos el tiempo corto, hay muchas cosas que quisiera decir, ¿no? Pero imagínense lo que siente, bueno, los que no son madres y los hombres que están en la sala, imagínense un dolor tan fuerte que se siente, que a veces cuando tú estás en ese momento no te da tiempo de tomar las decisiones correctas en caso de alguna emergencia, en caso de alguna decisión importante. En los seguros, pues no te dejan entrar con tu marido o con tu acompañante, o sea, por ejemplo, si tienes la posibilidad de tener un servicio privado, pues hasta pasa el marido, ¿no? Que luego hasta se anda desmayando ahí en los partos, de verdad. Pero cuando estás en el servicio público no puedes pasar con nadie, a veces te relegan y ni siquiera le informan a tu familia cómo estás. Entonces hay personas que se pasan hasta 18 horas, 20 horas en labor de parto, y ya después de que vieron que ya están, o sea, los familiares quejándose, ya fueron con recursos humanos, ya fueron con todas las autoridades del hospital, bueno, ya le hacen la cesárea, ¿no? A la mujer. Sin los procedimientos necesarios de consentimiento, sin la información. Entonces, una de las propuestas más importantes que traigo para ustedes es conocer, no sé quién es de aquí, de todas las que levantaron la mano que son mamás, ¿quién hizo plan de parto? Yo sí. Yo sí lo hice porque yo estaba tan asustada con el tema del parto, a mí me daba terror que cómo iba a salir así, un así por un así. De verdad que dije, tengo que prepararme porque mi mamá tuvo a 3 hijos de manera natural y ella me decía, tienes que poder, y es que no puedes tener miedo, ¿no? Entonces me empecé a informar bastante y mi dula, que la invité pero ya no pudo venir por cuestiones de tiempo, me ayudó a hacer un plan de parto que si ustedes buscan, bueno, yo vi varios que varias instituciones internacionales promueven este tipo de plan de partos porque es un consentimiento informado en el momento en el que tú entras a la sala de partos. En este plan de parto, bueno, se me hace una propuesta importante para poder erradicar la violencia obstétrica, porque si existiera un protocolo en el que todos los doctores y las pacientes en este estado gestante estuvieran de acuerdo en la manera en la que va a suceder todo el parto, sobre todo cuando son primerizas, que no saben a lo que van, o sea, es una cosa impresionante que tú vas a la buena de Dios y no sabes ni siquiera, o sea, hasta cuando no sabes que te van a rasurar, no sabes que te pueden cortar. Ese tema de la episiotomía es un tema horrible, pero pues tú vas con la ilusión y con la alegría de que vas a tener a tu hijo, ¿no? Muchas personas se mueren por tener a su hijo y han luchado muchísimo por temas de infertilidad, pues ya cuando llegan a la sala de parto lo que menos les importa es si les hacen la episiotomía o no, y ellos lo que quieren es ver a su bebé. Entonces, en ese momento tan vulnerable que tenemos las mujeres, creo que es importante que existan leyes que nos protejan para que tengamos una opción de protocolos, que se cambien las políticas públicas para que la Ley General de Salud y los reglamentos exijan que existe este consentimiento entre los doctores y las pacientes para que no exista ningún desconocimiento y se les entregue un expediente clínico, que sea obligatorio el expediente clínico. ¿Por qué? Porque el principal motivo de la falta de denuncias de violencia obstétrica es porque no hay ninguna manera de comprobar que existió violencia obstétrica, porque no se cuenta con los expedientes clínicos. Entonces, este es un derecho humano el que nosotros tengamos el acceso al consentimiento por parte de los doctores que atienden el parto,
Y bueno, les voy a decir rápidamente algunos de los rubros que debe incluir este plan de parto. Debe traer los datos de la embarazada, las preferencias del parto durante la dilatación, parto y posparto inmediato, porque el parto no nada más es cuando nace el bebé, ya después viene la época de puerperio, la lactancia, son cosas terroríficas para una madre primeriza. El no saber cómo es el tema de la lactancia, si te lo tienen que pegar, que le den biberón, todo eso. Esas preferencias es un derecho humano que tenemos las mujeres y que no conocemos y que no exigimos. Entonces, los acompañantes, la valoración del bienestar fetal y el progreso de la dilatación, ya que la dilatación es también otro tema muy importante en el que se ocupan a veces medicamentos que no son necesarios o que producen unos fuertes dolores de contracciones y que existen métodos que ahora ya son inclusive reprobados por la Organización Mundial de la Salud. Métodos para alivio del dolor, movilidad y posturas durante la dilatación, posturas y pujos durante el expulsivo y bueno, después del nacimiento del bebé, el contacto de piel con piel, pinzado del corte del cordón umbilical, donación de sangre del cordón umbilical, primeros cuidados del bebé, con o sin separación de la madre, inicio de la lactancia materna, permanencia a solas con el bebé y acompañante, lactancia demanda, y bueno, todo lo que es referente a estancia en el hospital, que bueno, eso es más como para temas privados, pero bueno, también en el sector salud se pueden planear algunas cosas como estas, ¿no? Tenemos varias propuestas en los colectivos para erradicar el tema de la violencia obstétrica. Este es el más importante, el del plan de parto, pero existen otras más. Por cuestiones de tiempo no puedo extenderme mucho más, pero sí quisiera dejar sobre la mesa, bueno, que es muy importante tener esta educación para poder exigir algo que nos han dicho que no tenemos ni siquiera el derecho de quejarnos, ni siquiera de exigir, de quejarnos, ¿no? Dale gracias a Dios que nació bien tu hijo. ¿No? Eso es lo que nos dicen. Entonces, quisiera dejar por último unas palabras de Bell Hooks, que dice: la educación feminista significa que aprendemos a vernos a nosotras mismas como agentes de transformación. No es una lucha contra los hombres, no es porque aquí, por ejemplo, esto es violencia exclusiva de las mujeres, pero todos, como les dije, venimos de una madre. Muchas gracias. Excelente participación de la maestra Guadalupe, sobre todo el derecho humano al acceso al consentimiento, como bien lo dice, y la verdad muy sobresaliente la participación. A continuación, como penúltima participación en este ciclo de conferencias, le vamos a dar el uso de la palabra a la maestra Daniela Velasco Guzmán. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, Convención Honorífica, y maestra en Derechos Humanos y Juicio de Amparo por la Universidad de Jalapa. Actualmente cursa el doctorado en Derecho en el Instituto de Relaciones Públicas de la Universidad Veracruzana, donde desarrolla una línea de investigación vinculada con los derechos humanos. Se desempeña como representante jurídico de la Secretaría Académica de la Universidad Veracruzana. Anteriormente colaboró en la Dirección de Normatividad de la Oficina del Abogado General. Es docente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la UB y cuenta con certificados y diplomados en género, transparencia, amparo y sustentabilidad. Adelante, maestra Daniela. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar quisiera agradecer al doctor Arturo Miguel Chipuli Castillo, director de este instituto, por aperturar estos espacios que son tan importantes tanto para la academia como para la sociedad. E igualmente quiero pedir un aplauso para la doctora Ana Josefina Bello Jiménez, quien nos dio la oportunidad a los estudiantes de la quinta generación del doctorado en Derecho de exponer estos temas que son tan importantes. Por favor. Bueno, como mencionó mi compañera María, a cada una de nosotras nos tocó abordar nuestros temas desde diferentes perspectivas. Particularmente a mí me toca hablar como estudiante, actualmente estudiante del doctorado en Derecho de este bello instituto. Cuando me dieron el tema de abordar esta perspectiva como mujer estudiante, pues me vino a la cabeza muchos recuerdos, ¿no? Tanto de la educación media como de la educación superior y ahora en el posgrado, de interminables anécdotas que puedo contar como mujer
donde lamentablemente tanto una servidora como compañeras mías han sido objeto de situaciones lamentables, ¿no? Pero quise focalizarlo un poco más en algo pues, inspirador para todas y todos ustedes, como estudiante, futura investigadora y espero docente de tiempo completo algún día, para que... El sueño de todos. Sí, claro. Y vaya, también es un honor para mí compartir esta mesa con Liz, con María, con la doctora Ingrid, particularmente con Liz y María, como lo dijo Liz, ambas son mis compañeras, una en el ámbito laboral en la Universidad Veracruzana y otra pues, en el ámbito como estudiantes en este doctorado. De verdad es un apapacho para mí y para estos nervios que traigo, pero bueno. Una vez dicho eso, comenzamos. La historia del feminismo en México constituye una larga lucha por la igualdad, la justicia y la dignidad de las mujeres. Desde el siglo XIX hasta nuestros días, este movimiento ha atravesado distintas etapas que reflejan los cambios sociales, políticos y culturales del país. En el siglo XIX surgen las primeras voces femeninas, que cuestionaban el orden patriarcal y reclamaban el acceso a la educación, al trabajo digno y a la igualdad civil. Mujeres como Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Rita Cetina Gutiérrez, abrieron el camino para demostrar que la participación femenina en la vida pública era posible y necesaria. En 1870 aparece la revista La Siempre Viva, que en otra mesa hicieron alusión. Esta revista estaba dirigida a mujeres, cuyo contenido abordaba la educación femenina. Eran pues, los espacios que se tenían en ese entonces para que las mujeres pudieran acceder a espacios educativos. Esta revista fomentaba la instrucción intelectual de las mujeres y su participación en la vida pública con sentido intelectual. No obstante, como era de esperarse, debido a la cultura machista predominante en ese tiempo, la revista cerró 2 años después de su apertura. Según Piedad Peniche Rivero, la revista La Siempre Viva cerró después de 43 números, por falta de apoyo económico y gubernamental. A pesar del entusiasmo inicial del proyecto, que combinaba una publicación, una escuela laica y una sociedad literaria para mujeres, no pudo sostenerse ante la escasa financiación oficial y ambiente conservador que rechazaba la educación femenina. El cierre simbolizó tanto el fin de una primera experiencia de prensa dirigida por mujeres, como el inicio de una conciencia femenina que más tarde derivaría en el Instituto Literario de Niñas por Rita Cetina. No obstante, hay que destacar que pocos años después, en 1887, la Escuela Nacional de Preparatoria abrió la primera generación de mujeres, en la que se encontraban personajes como Matilde Montoya y Asunción Sandoval de Zarco. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de alguna de ellas dos? ¿No? Bueno, aquí voy a hacer alusión principalmente a Asunción Sandoval de Zarco, sin demeritar a Matilde Montoya. Matilde Montoya es la primera mujer médica mexicana. Asunción Sandoval de Zarco creció en un contexto profundamente patriarcal, donde el acceso de las mujeres a la educación formal era excepcional. Apenas unos años antes, mujeres como Rita Cetina Gutiérrez y Matilde Montoya habían abierto los primeros resquicios en la educación formal, laica y científica de las mujeres. Sin embargo, el campo del derecho seguía siendo considerado un espacio exclusivamente masculino, reservado a quienes se destinaban a la administración pública o al foro judicial. Entre 1892 y 1898, Asunción Sandoval cursó sus estudios en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que es el antecedente directo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Su número de matrícula fue el 2038, quedó registrado en los archivos de la institución y desde 1892 recibió una beca pensión por parte del gobierno mexicano, que reconocía su mérito y su constancia académica. Aún así, su paso por la escuela no fue sencillo. Se tuvo que someter a académicos que se negaban a dar clases a una mujer, a compañeros que se negaban a asistir clases con una mujer, y a un sistema que ni siquiera contemplaba su participación
profesional. En julio de 1898, Asunción presentó su examen profesional de Derecho, convirtiéndose en la primera mujer mexicana en hacerlo. Los periódicos de la época, como El Imparcial y El Diario del Hogar, reseñaron el acontecimiento con sorpresa, destacando el hecho que una dama, una mujer, se presentara en un examen jurídico con solvencia intelectual. Desde entonces fue reconocida como la primera abogada mexicana. Su tesis profesional, titulada Derechos del Hombre como base de la unidad de la legislación en el derecho civil, revela una visión moderna y humanista. En ella reflexiona sobre la necesidad de fundar la legislación en principios universales de igualdad y justicia, anticipando el pensamiento de los derechos humanos muchísimo antes que fueran considerados siquiera una disciplina. Esta perspectiva convierte a Asunción Sandoval en una precursora del feminismo jurídico, pues reconocía que el derecho debía evolucionar hacia la inclusión y no ser un instrumento de exclusión social. Después de su titulación, Asunción ejerció la profesión y defendió diversos casos, algo inusual para las mujeres de la época. Además, impulsó la visibilidad de las mujeres profesionistas y colaboró en iniciativas cívicas que buscaban ampliar las oportunidades educativas femeninas. Su matrimonio en 1903 con el notario Rafael Zarco Romero no significó el abandono de su vocación, al contrario, consolidó su figura dentro de una red intelectual que reconocía el valor del pensamiento femenino jurídico. En ese contexto, Asunción Sandoval de Zarco extendió su influencia más allá del foro jurídico al integrarse en los primeros espacios de difusión intelectual, creados por mujeres. Destacó como colaboradora en la revista La Mujer Mexicana. Ya no teníamos La Siempre Viva, ahora tenemos espacios con La Mujer Mexicana, en donde, esta revista se publica por primera vez en enero de 1904 y consistía en una revista científico-literaria dirigida y escrita por mujeres, con el propósito de promover la educación, la participación intelectual y el reconocimiento social de las mexicanas. Funcionó como órgano de la Sociedad Protectora de la Mujer, agrupación que reunía a profesionistas, maestras y escritoras comprometidas en la igualdad de los derechos. En sus páginas, Sandoval de Zarco aportó una visión jurídica y crítica, vinculando el derecho con las reivindicaciones femeninas emergentes. La publicación combinaba ensayos científicos, textos literarios y reflexiones sobre la condición femenina, convirtiéndose en un instrumento pionero del feminismo ilustrado mexicano, y en un espacio donde las mujeres comenzaron a escribir sobre sí mismas y por sí y para sí mismas, desde la razón y la palabra pública. Asunción falleció el 29 de mayo de 1943 en la Ciudad de México. Diversas instituciones han reconocido su gran labor y el legado que nos dejó a todas las mexicanas, entre ellas la Secretaría de Educación Pública, quien conmemora su aniversario luctuoso como parte del rescate histórico de las pioneras de la educación y la justicia. Ahora bien, hago honor al nombre de Asunción Sandoval, pues marcó el inicio de la presencia femenina en el derecho mexicano, un terreno que durante siglos había excluido a las mujeres no solo del ejercicio profesional, sino del lenguaje jurídico mismo. Su valentía abrió el camino para que otras mujeres décadas después ocuparan espacios en tribunales, en aulas, en administración de justicia y en foros como en los que nos encontramos el día de hoy. Para las mujeres que hoy estudiamos y ejercemos el derecho, su ejemplo constituye una referencia ética y simbólica. Representa la capacidad de resistir con argumentos, de sostener la dignidad frente al prejuicio y de demostrar que el pensamiento jurídico no tiene género. Asunción Sandoval de Zarco nos enseñó que la justicia no puede construirse sin la presencia de las mujeres y que cada generación tiene la responsabilidad de continuar ampliando los márgenes de esa igualdad por la que ella luchó con su vida y con su inteligencia, sobre todo. Hacer hincapié en la historia de Asunción Sandoval tiene como objetivo resaltar la importancia de la participación de las mujeres en el ámbito jurídico, lo cual empieza desde las aulas. Nuestra presencia inicia en la educación básica y se fortalece en los niveles medio y superior,
incluyendo los estudios de posgrado, como el magnífico doctorado en Derecho de la Universidad de Veracruz, donde hoy muchas de nosotras continuamos escribiendo una nueva página en la historia del pensamiento jurídico mexicano. De acuerdo con los datos más recientes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, las mujeres representan ya más del 53% de la matrícula nacional universitaria, lo que equivale a más de 2.7 millones de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Este avance demuestra que las mujeres no solo hemos alcanzado la paridad en el acceso a la educación superior, sino que hoy somos mayoría en la formación del país. En el campo de las ciencias sociales y el derecho, este crecimiento es particularmente significativo. Tan solo en el siglo 2023-2024, la carrera de Derecho registró más de 386,000 estudiantes, es decir, cerca del 7.5% de toda la matrícula nacional, con una participación femenina cada vez más sólida. Sin embargo, este logro convive con desafíos que aún deben enfrentarse, como la brecha en los espacios de liderazgo, la sobrerepresentación en cargos académicos y judiciales, y la necesidad de impulsar una práctica jurídica con verdadera perspectiva de género y equidad profesional. Aunque las mujeres son mayoría en las aulas y obtienen más títulos de licenciatura que los hombres el día de hoy, la UNAM, por ejemplo, reportó que en el 2022 59.9% de sus títulos universitarios fueron dirigidos a mujeres. Su presencia se reduce notablemente en los niveles de poder, como ya vimos en las exposiciones anteriores. De acuerdo con datos de la página de Data México, solo el 47% de las personas dedicadas a la abogacía son mujeres. Estos datos revelan que el reto actual ya no está en el acceso, sino en la permanencia, el reconocimiento y el liderazgo. Las mujeres juristas tenemos la responsabilidad de continuar la labor iniciada por nuestras precursoras, como Asunción Sandoval, para transformar las estructuras desde adentro, con nuestra visión, experiencia y compromiso ético. En mi experiencia personal, he tenido la oportunidad de conocer mujeres ejemplares, que desde sus múltiples papeles como mujeres, madres, esposas, hijas, hermanas, amigas, alumnas académicas, administrativas, han demostrado que la vulnerabilidad que históricamente nos ha acompañado por el simple hecho de ser mujeres puede resignificarse cuando aportamos nuestra visión al mundo jurídico. Cada día, desde nuestras trincheras, damos contenido real al principio de igualdad que inspira el derecho. Agradezco infinitamente compartir espacios con mujeres tan destacadas y ser parte de las 43 mujeres que han pasado por las aulas del doctorado en Derecho de la Universidad Veracruzana. Si bien ese número sigue siendo inferior al de nuestros colegas varones, 53, su significado es profundo, pues representa un avance colectivo, la consolidación de un pensamiento jurídico con rostro de mujer y la certeza de que el futuro del derecho en México será más justo, más humano y más incluyente gracias a la fuerza de las mujeres que lo habitan y lo transforman cada día. Como estudiantes de Derecho tenemos un compromiso profundo con la transformación de nuestro entorno jurídico, social y cultural. Ello implica no solo dominar la técnica jurídica, sino también comprender las realidades históricas y sociales que han configurado los marcos normativos en los que hoy actuamos. Nos corresponde revisar críticamente sus estructuras, cuestionar los sesgos que aún persisten y contribuir desde el estudio, la docencia, la investigación y la práctica profesional a la construcción de un derecho verdaderamente incluyente, igualitario y con perspectiva de género. Desde este espacio académico, el doctorado en Derecho de la Universidad Veracruzana representa una oportunidad invaluable para continuar con este legado. Aquí, la investigación jurídica se convierte en una herramienta de emancipación y conocimiento colectivo, donde la mirada de las mujeres y de todas las diversidades enriquece el pensamiento jurídico y lo proyecta hacia una justicia más humana y corresponsable. La reflexión compartida en foros como este nos recuerda que el feminismo no es una ideología ajena al derecho, sino una forma de repensar sus fundamentos éticos y su función social.
Por ello, invito a toda la comunidad del doctorado en Derecho a seguir investigando, dialogando y construyendo colectivamente. Que cada tesis, ponencia o publicación se convierta en una contribución al fortalecimiento del pensamiento jurídico con enfoque de igualdad. Que sigamos informándonos, cuestionando y aprendiendo unas y unos de otros, para que las generaciones venideras encuentren en nuestras investigaciones una guía hacia un derecho más justo, incluyente y comprometido con la dignidad humana. Muchas gracias. Excelente la presentación de la maestra Daniela Velasco sobre la vida de la Asociación Sandoval en su presencia femenina en el derecho mexicano, así como esta referencia ética y simbólica, y reconocer en especial a las estudiantes del doctorado en Derecho, a las que han estado organizando este ciclo de conferencias gracias a la ardua participación de la doctora Ana Josefina Pello Jiménez, a la cual reconocemos, y que eso es la que transmita ese saludo al doctor Arturo Miguel Chipuli, director de Centro de Investigaciones Jurídicas, y reconocer a la maestra Esperanza Jara Herrera, a la maestra María Patricia Fernández Morales, a la maestra Marita Andrade García, a la maestra Excel Barranco Jacome, a la maestra Cintia Restaret García Domínguez, a la maestra Aide Bernice Guzmán Sánchez, a la maestra María Guadalupe Flores Lugo y a la maestra Daniela Velasco Guzmán, las cuales tengo yo el orgullo de que sean nuestras compañeras en este honorable quinta generación del doctorado de Derecho. Un reconocimiento para siempre a ellas. Y para cerrar con broche de oro, tenemos la presencia de la doctora Ingrid López del Pin. La doctora Ingrid López cuenta con más de 20 años de experiencia en el servicio público del Estado de Veracruz, posee 3 maestrías en Gobierno y Administración Pública, Gestión Pública y Desarrollo Regional Sustentable, así como estudios doctorales en Derecho Público y en Gobierno y Administración Pública. Es autora de los libros Políticas Públicas y Tecnologías de la Información y Sistema de Gestión de Calidad basados en las normas ISO 9001-2015. Durante la última década se ha desempeñado como docente y auditora líder en sistemas de gestión ISO 9001 e ISO 20001. Actualmente cursa el doctorado en Educación en el Instituto Universitario Vocacional. Fuerte el aplauso y cerramos la conferencia con ella. Pues buenas noches, gracias a todos, a la generosidad de la doctora Ana Bello que me permite estar aquí. Veo a mis compañeras, colegas, estudiantes y me da siento mucha empatía hacia ellas, mucha admiración, mucho reconocimiento. Yo fui estudiante del doctorado en Derecho Público, al igual que la doctora Ana, y en este recinto me convertí en doctora en Derecho Público. Entonces siempre es un placer regresar. Aquí me lograron y bueno, estos momentos los atesoro como dentro de lo más importante en mi vida, ¿no? Yo voy a hablar de la educación jurídica como herramienta para erradicar la violencia contra las mujeres. Una mirada del derecho público. En esta aula seguramente hay algunos docentes de derecho, yo soy docente de derecho, tengo el honor de formar a futuros abogados. Y bueno, pues la misión de un maestro es muy relevante, es muy alta. Si alguno dudaba de la grandeza de su misión, bueno, pues quien es maestro está formando seres humanos. No estamos construyendo muebles, no estamos armando mesas. Debemos imprimir un poquito más, un extra, para que esas personas salgan preparadas. Pues preparados para combatir como defensores de la justicia un flagelo que azota este país, que es la violencia en contra de las mujeres. ¿Qué es lo que pasa en este país? Tenemos políticas públicas para combatir la violencia de género, parece que ninguna ha funcionado. Ya lo que le acaba de pasar a la presidenta, eso es, me parece, si eso le puede pasar a nuestra águila, imagínense lo que le puede pasar a una mujer de a pie, que camina por las calles de la Ciudad de México. Es verdaderamente lamentable. Y bueno, pues los educadores en derecho, los docentes, tenemos una misión importante. La violencia de género, dice el derecho público, implica reconocer que tenemos una deuda institucional, que se ha roto el contrato social. Cada violencia física, simbólica, laboral, institucional, constituye una violación al principio de igualdad ante la ley y al derecho humano a la no discriminación.
Nuestra constitución es muy rica, es una constitución humanista. Ya lo era en 1917, una constitución muy avanzada. Prohibía la esclavitud y decía, palabras más, palabras menos, todos los que pisen territorio mexicano por solo ese hecho serán libres, ¿no? Aunque fueran esclavos en otro país. Eso se oye muy cotidiano, pero en aquella época existían esclavos todavía en otros países y México ya reconocía ese derecho natural, ese derecho a la libertad. El problema no es la Constitución, el problema no es la normatividad. Tenemos un artículo primero que garantiza la igualdad, tenemos un artículo cuarto, el derecho a la no discriminación, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no ha funcionado? ¿Por qué las políticas públicas no funcionan en este país? Particularmente me refiero a las políticas públicas para combatir la violencia contra las mujeres. La bandera roja siempre está en el estado de Veracruz, somos uno de los estados que sufre mayor violencia de género. De algunos dirán, claro, que somos un estado muy grande, ¿no? Como son grandes, pues siempre van a estar puntuando. Sí, claro, pero hay otros temas también ahí que se deben analizar. En este contexto propongo que el papel de los educadores, de los formadores jurídicos, como yo, como la doctora Ana, pues seamos herramientas estructurales para erradicar esta violencia. El derecho público no tiene solamente el deber de sancionar. El derecho público, desde sus trincheras, debe educar sobre el papel de la educación jurídica como herramienta para erradicar la violencia de género en nuestro país. El derecho punitivo, el jus puniendi, no es suficiente para esto. ¿Acaso sirvió que se tipificara el homicidio hacia una mujer como feminicidio para detener la ola imparable de la muerte de las mujeres? Cualquiera de ustedes me puede dar la respuesta como estudiante de derecho. No ha funcionado. El feminicidio como tipo penal no ha cumplido, pues digamos, el objetivo, que era endurecer el castigo, penalizar, hacer que se la pensaran 2 veces los potenciales agresores. Las mujeres siguen muriendo a manos de sus parejas, de sus seres queridos, de sus tíos, de personas muy cercanas a ellos. En ese caso hay que reflexionar. ¿Cuál es el papel de la educación jurídica? México, por supuesto, ha suscrito muchos convenios internacionales. A partir de la reforma de 2011, ustedes saben que el bloque de constitucionalidad se consolidó. Y tenemos un catálogo amplísimo de derechos humanos, no solamente la Constitución, sino también los tratados internacionales que México suscribe, que México ratifica. Tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer, Belén do Pará. Esos instrumentos obligan a los estados a actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia, así como de modificar patrones socioculturales que perpetúan la subordinación de las mujeres. En este recinto se habló de la sentencia de Campo Algodonero, que es un instrumento jurídico valiosísimo. El análisis sociológico que se proporciona en esa sentencia es sencillamente revelador. Ahí se dice, se analiza por qué las mujeres están sufriendo violencia en ese momento y en ese contexto histórico determinado. Tiene que ver mucho con la inducción de la vida, de la mujer a la vida productiva. La mujer gana su dinero en las maquiladoras que llegan a establecerse en Ciudad Juárez y los hombres se ven amenazados por alguna razón, porque ya las mujeres no se quedan en casa atendiendo a los bebés y haciendo de comer, ¿no? Si salen a ganar su dinero y pues claro, con una mujer empoderada pues no soporta tan fácilmente las humillaciones, ¿no? Y por eso empezamos la ola de violencia contra las mujeres. Y así está establecido en Campo Algodonero la sentencia, que bueno, hasta la fecha creo que es un paradigma y un instrumento muy valioso de análisis de por qué se está dando esta violencia feminicida en nuestro país. México tiene marcos normativos muy avanzados para América Latina, incluso en materia de igualdad de género. Tenemos una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Sin embargo, hay mucha violencia que no se ve, hay que decirlo, hay mucha violencia que permanece oculta, que no como quiera se nota. ¿Qué pasa cuando una mujer va a denunciar un delito sexual? Pues muchas veces es revictimizada o es criticada,
incluso por la sociedad, en redes sociales atacada, pero mira cómo se vestía, pero esta mujer, mira la hora que andaba, estaba ebria, se lo merecía, ¿no? O sea, se hace un juicio mediático previo al juicio procesal, ¿no? La violencia contra las mujeres es crítica en muchas ocasiones. El acoso laboral, ¿no? El acoso persistente, los puestos que detentan hombres que son mejor pagados en empresas transnacionales de alto nivel, los ejecutivos son hombres. Hace poco leí que había un avión que estaba piloteado exclusivamente por mujeres y cuando se enteraron algunos pasajeros prefirieron levantarse y salirse del avión. No le tenían confianza en la capacidad técnica, la competencia de estas mujeres, por supuesto acreditando todos los exámenes necesarios para poder estar volando este avión y tener la mayor certeza de que iban a llegar a su destino. Sobre esto, ¿qué podemos hacer? Los docentes de derecho, los futuros docentes de derecho, seguramente ustedes ya están dando clases, los compañeros del doctorado, los estudiantes, las estudiantas, hay que educar para formar mentalidades jurídicas capaces de pensar que la justicia va más allá del formalismo. La enseñanza del derecho debe tener una perspectiva de género que impida que se reproduzcan estos esquemas patriarcales que tanto daño le han hecho a nuestro país y en general al mundo. Debe haber tres funciones claves de la educación jurídica. Desnaturalizar estereotipos jurídicos. No toda la ley ha sido buena, no todo el tiempo. Hay derecho vigente que no ha sido positivo. Y si no me creen, pues vemos el ejemplo de la Alemania nazi, ¿no? Que era derecho vigente, derecho positivo y era derecho que permitía pues, la masacre de miles de seres humanos. Hay que formar una conciencia ética a nuestros alumnos. El derecho no solamente es una serie de técnicas jurídicas, una serie de leyes, de códigos, que medio te aprendes y aplicas y que luego se reforman y pues hay que aprendérselos de nuevo. Hay que ver un sentido ético en la aplicación del derecho. Los abogados somos buscadores de la justicia, no somos meros operadores del derecho. Gente que memorice códigos y aplique la ley como mercenarios. Los abogados tenemos un deber ético y debemos buscar la justicia. A todos los que están llamados a ser profesores, a todos los profesores de derecho, inculquen a sus alumnos los valores, inculquen la enseñanza de cómo se debe respetar la dignidad humana. Por lo que está pasando en nuestro país a nivel de violencia contra las mujeres, es una absoluta y total desprecio a la dignidad humana de las mujeres. Si pueden manosear a la presidenta en la vía pública, por favor pueden manosear a cualquier mujer. Le puede faltar el respeto a cualquier mujer. Este tipo de cosas no se deben tolerar. Me alegra que la presidenta haya denunciado. Y bueno, por supuesto, se debe fortalecer también en materia de derecho público la vocación del servidor público. El derecho, cuando está bien enseñado, pues es una pedagogía de la libertad. Pero un derecho mal enseñado, pues es un instrumento de dominación, y así ha sido a lo largo de la historia. Cuando hablamos del derecho público, de la función del Estado, pues todos aquellos que lo estudian y lo aplican tienen una responsabilidad ética. Frente a las mujeres, pues históricamente se han visto excluidas de muchas decisiones. ¿Cuánto le ha costado a las mujeres conseguir el derecho al voto, por ejemplo? En algunos países aún se sigue peleando el derecho de las mujeres para no ser casadas siendo menores de edad, para que no se tenga que cubrir su rostro, su cuerpo. ¿Qué está pasando aquí? ¿En qué momento el paradigma volvió a ver a la mujer como un ser inferior, incapaz de tomar buenas decisiones, incapaz de ser una persona que reciba la misma remuneración justa ante un trabajo igual o probablemente más comprometido? Muchas veces yo he escuchado esto de varios jefes que dicen: yo prefiero trabajar con mujeres porque son más responsables, porque no son tan corruptas. Hay muchos puestos de administración pública que se las dan a mujeres específicamente porque saben que van a hacer pues un trabajo muy transparente, pero ojo, probablemente van a ganar menos que sus homólogos masculinos. Eso me parece institucionalmente muy triste, que también hay violencia institucional. Si a una mujer no le paga la misma remuneración que a un hombre, están violentando sus derechos.
Si a una mujer no se le permite acceder a todos los derechos que tiene un hombre, estamos violentando el Estado de Derecho, estamos rompiendo el contrato social y el caluroso. Aunque la ley es clara y la ley es amplia, es robusta para proteger los derechos de las mujeres, ¿qué pasa en la aplicación? Entonces aquí en el aula no se puede concretar esta voluntad de formar seres críticos que analicen, que pidan la rendición de cuenta, que estemos muy atentos a que no se siga menospreciando y violentando el derecho de las mujeres a tener un acceso a una vida libre de violencia. Y aquí vamos todos, los que juzgamos, les tenemos una noticia que le pasó a alguna muchacha porque se fue de fiesta, y bueno, que se empiezan a las buenas conciencias a retorcer la boca de una a otra, y prescribe, andaba ebria, y andaba con varias, y es que estaba en un motel, y encontraron muerta en un motel, cuando lo hayan encontrado. El derecho a la vida y la integridad es un bien superior, y cualquier mujer tiene libertad sexual y el poder de hacer con su vida íntima lo que le plazca. Vamos a cuidarnos un poquito más entre nosotras, y como docentes vamos a tratar de que haya un cambio cultural con valores jurídicos. El derecho debe educar socialmente para la paz. Cuando se enseña con conciencia, el derecho se convierte en un instrumento de emancipación. Promover una cultura jurídica de la paz, donde privilegia el respeto, la empatía y la dignidad, es creo que una labor inherente a la docencia, que por supuesto llegará en su momento a la función pública, porque todos aquellos estudiantes de derecho en algún momento serán servidores públicos, estarán en posiciones donde tengan que administrar justicia, donde tengan que decidir, a lo mejor con un criterio justo, si el trabajo de una mujer es suficientemente bueno aquí para hablar de un hombre, y probablemente mejor. La transformación jurídica comienza en el aula, y del aula impacta al servicio público y a toda la realidad social. Enseñar derecho, enseñar empatía, compromiso ético, es una responsabilidad que debemos tener todos los docentes, particularmente los que enseñamos derecho. El derecho público tiene un deber pedagógico, la educación jurídica debe tener perspectiva de género, y eso nos ayuda a crear una prevención estructural. El Estado ético y la academia humanista son aliados naturales. Y bueno, pues aquí, ya para cerrar, les comparto algunas frases. El derecho no solamente ordena la conducta, educa la conciencia colectiva. Educar para la justicia es educar para la paz. Y educar para la paz es construir un país donde la dignidad humana y la femenina no se discuta, sino se garantiza. Donde la ley calla ante la violencia, el derecho pierde su sentido. Pero donde la educación forma conciencia, la justicia vuelve a tener voz. Erradicar la violencia contra las mujeres no es una tarea del feminismo, es una obligación del constitucionalismo contemporáneo. Y todos los educadores, todos los maestros de derecho tienen la obligación de tratar de romper culturalmente y estructuralmente este esquema patriarcal que tanto ha perjudicado a nuestro país. Muchas gracias. De la doctora Ingrid López, donde subrayo y tomo referencias importantes donde menciona datos de que el 70% de las mujeres mexicanas sufren violencia, la falta de conciencia jurídica y ética respecto a la dignidad humana, y sobre todo señaló puntualmente que desde el aula se puede concretar un cambio cultural jurídico. Como bien lo dice la doctora Ingrid, y para cerrar, quiero reconocer puntualmente a las alumnas y alumnos de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, a los que estuvieron hasta este cierre de ciclo de conferencias. Quisiéramos, por penúltimo punto, antes de este cierre de este ciclo de conferencias, abrir un último debate, por así decirlo, de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para su panel? Adelante. Más que preguntas son puntos de vista, ¿no? Porque en sí
no solo basta preguntar, sino saber qué opinamos de todo lo que estamos pasando como mujeres. En atención a la maestra Elizabeth y la maestra María Guadalupe, usted mencionaba lo de los servidores públicos. ¿Qué pasaba con los servidores públicos cuando se trataba de atender a una mujer? Creo que hemos sido más dañadas por los servidores públicos en sí que por otras situaciones. A mí me ha tocado ver muchos casos en los que no nos dan una atención debida, llámese oficinas, llámese policías, mujeres, Sí. que es lo peor de todo, ¿no? Cuando existen estas marchas feministas, como las llaman actualmente, antes ponían a puros policías al frente, ¿verdad? Ahora ponen mujeres, para ver si una mujer agrede a otra mujer. Tristemente, así es. Yo mencionaba en una plática, en el diálogo, ahora sí, dentro del aula, soy estudiante del quinto cuatrimestre de criminología criminalística, ¿no, Pablo? Me presenté, perdón, ya soy intercambio para servirles. Y yo decía a mi maestra de criminalística, es que siempre somos más las mujeres las que nos señalamos que los hombres. Nos causamos más daño entre mujeres, tristemente, que en los hombres. Hace rato que tocó sobre el periodismo, hubo una nota muy marcada, muy señalada, que fue la policía que estaba teniendo intimidad dentro de una unidad con otro compañero policía. Fue viralizada al grado en el que perdió su familia, bueno, fue señalada a un alto grado dentro también de lo que son los compañeros. Y bueno, siempre como mujeres vamos a ser más señaladas por el simple hecho de ser mujeres, siempre. Si el hombre lo hace, está bien, pero si la mujer lo hace, explotamos, ¿no? Y Las mismas mujeres. exacto. Entonces, cuando vamos al Seguro Social, ¿qué hacen las asistentes médicas? Normalmente, ¿no? Aparte de que nos tratan déspotamente, simplemente, y más en el Seguro Social, te dejan ahí, como que ahí espera. Ahí cuando yo quiera o cuando tú quieras. Entonces, las policías, mujeres, hoy en día, no quieren ser tocadas. Disculpa. Algo gripal. Ya somos dos. Las policías mujeres hoy en día dañan más por simplemente ser mujeres. Se supone que cuando hacen una detención, una revisión, operativos, como le llaman hoy en día, te hacen descender de tu carro para revisar a las mujeres. Y también somos tocadas por otra mujer. Sí. En múltiples ocasiones me ha tocado ver. Una vez me tocó también una revisión en un antro y fui toqueteada por una policía a la cual le dije, ¿estás haciendo bien tu trabajo? Porque yo creo que si sabes cuál es tu trabajo, no tienes permitido tocar genitales. ¿Me puedes hacer referencia a que yo misma incluso me agarré el sostén y lo jalé hacia enfrente para ver si no traigo guardado nada dentro de él y nada más? Pero de ahí a que me toques, tampoco. Pero bueno, nace la prepotencia, de ahí difieren que uno es el prepotente, el que está uno alcoholizado, hasta dicen que estás malacopiando y que los estás agrediendo. Eso parte mucho en el servidor público, ¿no? Que el más allegado, el que tenemos más común, la sociedad o el pueblo, pues son con los policías. Ya se partimos en que vamos a poner una denuncia, te hacen esperar un montón de horas ahí en la sala de espera. Hay tristemente
2 bancas que le caben 4 personas y habemos 30, pues imagínense quién se para, ¿no? Para que te sientes. Pero bueno, siempre lo que usted mencionaba en cuanto a que las boletas en la votación eran tantas, yo voté, que no sabías ni por quién votar. Pero recordé que en la facultad nos dijo, nos fueron a ver una persona que iba a estar en las boletas, como que llegó así, muy directa, y voten por mí, chalala, chalala. Y yo me le quedé viendo. De hecho, tengo una compañera aquí que le mencioné, bueno, perdón por mi expresión, dije, esta llegó, que votáramos por ella, no nos habló de su currículum, todavía nos hizo mención, si quieres saber de mi currículum, métase a la página, a todo dar, dije a todo dar, o sea, si quiero, me tengo que informar. Obvio. Somos autónomos, pero pues oye, ¿quieres mi voto? Siquiera dime a qué te dedicas, quién te patrocina, cómo, ¿no? Pero bueno, pues como yo no tenía por quién más votar, tristemente terminé votando por ella, sí es cierto. Sí es cierto, porque cuando ves tantas papeletas y ves tantas personas y tú dices, ¿y ahora por quién voto, no? En la fila de votación para el alcalde y chalala, no había cola. No. Pero para la fila de votación, para los juzgados y todo eso, dije, qué bruto, perdón por la expresión, pero eran unas colas. Hay gente que no sabe ni leer. ¿Ustedes Sí, saben vale. por quién votar? Obviamente no. Hubo una señora que me dijo, oiga, ¿no me puede ayudar? Le dije, no puedo. No permiten 2 personas dentro de la casilla. No puedo apoyarle. Es que yo no sé, pues ya ni sé, dice dónde le pongo, a cuánto le pongo X. Tú ponle a todos. Y que le digo, ¿sabe qué? Le digo, usted hágale como el cucaramaca de títere fue y ahí pum. Bueno, sí eran demasiados. No sabíamos ni siquiera su currículum, de dónde venía, qué procedía, qué hacía, qué cosas buenas habían aportado, qué otras no, etcétera. ¿Cómo que no? ¿Quién sabe? La verdad, ¿no? Eso es con referencia a la maestra Elizabeth, con referencia a la maestra María Guadalupe. En mi vivencia personal de mis múltiples embarazos, tiene mucha razón. Lo he visto de cerca y lo he visto de lejos. Sí, es un daño físico, psicológico, moral, económico, de todo habido y por haber. Lo que sería la etapa más bonita de la mujer es frustrada por el trato médico. Desde que llegas y te dicen, te hacen el tacto y te tocan como si tocaran un animal, que tampoco debería de ser tratado así. Desde que te dicen, todavía no, te falta y vete a dar 20,000 vueltas. Desde el momento en el que ya ingresas, ahora ya te entregan una hoja en el Seguro Social de las condiciones en las que tienes que ir para el parto. Rasurada, previo asilo, sin haber ingerido alimentos que te pudieran hacer defecar a la hora del parto, si es natural. No, pero ya ahora te entregan un listado como diciendo, ya nada más llega con el niño en brazos y te entrego tu acta de nacimiento. ¿La verdad? Ya es así. Eso es por una parte. Por la otra parte, ya te entras, ¿no? Y como lo dijo la doctora, el marido, pues a menos de que tenga 60,000, 30,000 pesos para pagar el Habital o en el Hospital Los Ángeles, pues estará ahí para desmayarse. Y si no, se va a desmayar afuera y afuera lo van a, ni siquiera afuera. En el Seguro Social, en la área de tococirugía, solamente permiten a una persona afuera en la sala. Una sola persona con la maleta. El daño emocional, si perece la esposa o el bebé, es solo. Nadie está ahí con él para poder absorber ese daño emocional. Es solo. ¿Sí? Y lo peor de todo, la carencia de médicos capaces para desempeñar su labor. Es grande. Desde que llegas, ni siquiera son médicos todavía. Están haciendo servicio. ¿Sí? ¿No hay residentes? Le llaman residente, creo. Bueno. A eso le agregamos a que tú ya estás para reventar
Y pasan los doctores y les dices, oiga, yo ya me voy a aliviar, y te dicen, soy el plomero. No, yo soy el electricista. Es una burla constante, por no decir bullying, del que nos hacen en la hora de parto. Porque yo lo recibí. Ah, y todavía ya revientas porque das a luz, porque no puedes contener más una criatura dentro. Yo tuve los 2 partos, cesárea natural. Entonces, te dice, señora, le dije que no pujara. Espérate, o sea, ¿cómo? ¿No puedes contener una criatura dentro del vientre cuando ya van a nacer? Es un trato bastante cruel. Y si a eso hablamos, a los indígenas, es peor el trato. Me tocó ver cómo fallecía un bebé, porque simplemente la chica la vi llegar, la regresaron de la primera revisión del triage, que le llaman, ¿sí? Para ver si ya va a dar a luz o todavía aguanta otras 20 vueltas más. Y me tocó verla cómo la regresaron a la chica. La chica se puso mal afuera del hospital civil, regresa, ya la intervienen, 4 horas después ya la meten y el bebé muere. Ah, pero me toca oír cómo trabajo social coopera. O sea, coopera con estos médicos que cometieron una negligencia médica. Que por ahí una maestra me hizo mención de que no existe la negligencia médica. Y yo me quedé así como, ¿sí existe? Y me dice, no, no existe negligencia médica. O sea, para todo tienen una manera de salir los médicos sin ser señalados. Muere su bebé y como eran menores de edad, tanto la madre como el padre del bebé recién nacido, pues les hicieron creer que ellos habían sido responsables porque el bebé ya venía muerto, porque la chica se fue, esperó mucho para regresar, 2 horas. Porque yo estuve ahí, que se alivió también una prima, y también, si no me meto a pelear con el subdirector, después de 5 días de labor de parto, que me la estuvieron regresando, no me enteré. Y todavía me dice la doctora que estaba dentro, que ella no estaba capacitada para aliviarla mediante cesárea, que ella la podía traer por parto natural, pero por cesárea no. Le dije, ¿qué hace aquí? Si no tienen el servicio, muévanla de hospital. Y si no, denme la hoja que yo la traslado en un carro particular. Y todavía se atreve a decirme, bueno, eso sería bajo su responsabilidad. Y hablamos de tu responsabilidad como médico que no está capacitado para dar a luz a una mujer mediante cesárea. Ah, pero le aplican el famoso Citotec, que es un medicamento para acelerar, reventar membrana y que ocurra el parto. Y si ya ni pusiste ese medicamento, ¿cómo pretendes que la mueva? Me tienes que poner una ambulancia. Es que tampoco hay ambulancias. Le dije, ¿y entonces cómo trabaja el hospital? ¿Va a venir el de intendencia a dar a luz? Le tomé el tiempo, me tuve que poner prepotente. Y dijeron por ahí aplicamos la de la credencial de la UPAP, y le dije, mira lo que estoy estudiando. Si mi prima no se alivia en 30 minutos, no sabes cómo te va. Porque así como tú tienes con qué, acá también hay con queso las empanadas, ¿no? Vámonos. Qué casualidad que yo bajo, ni 10 minutos y ya había nacido el bebé. ¿De qué se trata? De que te tienes que poner prepotente tú también para que le den un trato digno a tu paciente. Y de que aquella persona que es de escasos recursos, que es ignorante ante esta situación, la vas a marginar y le vas a decir que él fue el culpable de que murió su bebé. Y todavía les dicen, váyanse allá al registro civil, que se vaya por las trancas para que hagan los trámites y regresen, y el muchacho sin saber qué onda. Y el doctor, no, es que aquí no hubo negligencia médica. Ella tardó mucho en regresar, desde que se le dijo que ya se le había aplicado el medicamento y que tenía que regresar en 2 horas. En serio, es grave el daño que nos hacen a nosotras las mujeres en el momento más feliz de educarnos, como dice la doctora Ingrid, educar legalmente. Yo creo que habla mucho de expresarle las consecuencias a cada ser humano de nuestros actos.
ya sea que tengamos una profesión o no la tengamos. Si nosotros desde pequeños, desde la primaria, empezamos a inculcar consecuencias de actos, yo creo que crecemos con la cultura de que si hago algo incorrecto, voy a tener una consecuencia grave, porque nadie le dice que es grave. Solamente hablamos de malo y bueno, pero no hablamos de correcto o incorrecto. Entonces, hoy en día estamos tan carentes de educación legal que por eso los jóvenes se permiten toquetear, manosear a una chica, que médicos abusan de su profesión para dañar el momento más feliz de toda mujer, que por los servidores públicos no tienen el tacto para tratar ni referirse hacia nosotros, que es grave. Mas sin embargo aquí seguimos subsistiendo y deseando aprender y esperando que estas conferencias no nada más lleguen a los que estudiamos carreras similares a esta ciencia, ¿no? Sino que llegue a más personas, que les empecemos a cultivar las consecuencias de sus actos, en todos los manos. Eso sería lo primero. Hacemos su participación. Ya como para ir cerrando, me gustaría que alguien dé respuesta o algún comentario. ¿Usted maestra? Sí, gracias. De manera muy rápida, a lo que señalas, sí, tienes toda la razón, sobre todo en el caso de los servidores públicos que tienen primer contacto con la ciudadanía, ¿no? Yo creo que son los primeros que deberíamos de tener una capacitación o debería ser obligatorio desde el momento, y las hay, ¿no? Pero no hay consecuencia así, ¿no? Ay, está exagerando, estaba borracha, ¿no? O ay, está exagerando, pues que es mujer, por naturaleza puede tener un bebé, para eso nació, ¿no? Entonces, creo que lo que habría que reforzar justamente es esa promoción, difusión, sensibilización con el trabajo que realizamos, como decía yo al principio de la conferencia, los servidores públicos, y realmente entender lo que he dicho, ¿no? Que trabajamos para y por los ciudadanos. Y en esa, pero también los ciudadanos tenemos una responsabilidad bien grande. ¿Y sabes cuál es? Hacer grandes a los servidores públicos. Ese es nuestro mayor defecto como ciudadanos. Vemos un diputado, vemos un senador, vemos un magistrado, y no quiero decir uno en específico. ¿Y qué es lo que hacemos? Ah, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está? Qué gusto, ¿no? O sea, y entonces me regala una foto, ¿no? Ajá, o sea, es como, a ver, tú trabajas para mí, mijo, órale, ponle, ¿no? Entonces, nosotros, como ciudadanos, también cometemos ese gran error. No estoy diciendo que les gritemos y los sobajemos, no, mucho menos, no, tampoco me trata de eso, ¿no? No, por favor. Pero hay que tratarlos de manera naturalita, así sea el que tú quieras. Pero también es mucha responsabilidad nuestra que nosotros mismos los ensalzamos, dijera mi mamá, ¿no? Y los hacemos grandes, ¿no? Intocables, ¿no? Y entonces está bien bonito cuando es bien común que en el servicio público digan, ay, ya se subió un tabique, pero ¿qué tal comía tacos en la esquina, no? Pues que no se le olvide que comía tacos en la esquina, pero ¿de quién es la responsabilidad? También de nosotros. Ir a ver a un diputado y que no te reciba, o que tenga agenda, o que a ver cuándo, pues no, señor, o sea, de una fecha yo vengo y hagamos una cita, como cuando voy a ver a un doctor, ¿no? O cuando voy a otra cita, ya me está corriendo aquí el bicho. Entonces, nada más, ese sería como mi comentario, ¿no? También como la parte responsable ciudadana, de no hacer grandes, o de no, digamos que ensalzar, dijera yo, a los servidores públicos, ¿no? Tenemos el claro ejemplo del policía que está etiquetado como Robocop. Aquí en la ciudad lo etiquetaron así. Y hace una semana, 2, salió el periodicazo de que el mentado Robocop había sacado una persona de los separos, mujer, por cierto, que había cometido un delito, y él nada más, como estaba delegado aquí en Jalapa, pues tenía un cargo, dijo que la sacara, sin ninguna etiqueta
¿cómo podríamos decirlo? Que la manchara, ¿no? Y la sacó. Bueno, ahorita, para no hacer menos, pues lo trasladaron a Coatepec. Está en Coatepec y sigue siendo, creo que, delegado o comandante. Y ahorita ya están sacando publicidad de que Robocop llegó a Coatepec y a salvaguardar a la gente. A ver, hace como 2 semanas lo estás incriminando y hoy ya me lo estás volviendo a realzar. ¿Por qué antes no habían hablado de los policías que sí habían sido ellos? Claro. ¿Por qué hablar ahora del hombre corpulento? Porque también es un estereotipo, ¿no? ¿No? Y entonces me voy a apoyar de ahí para que la gente crea en la seguridad pública. Claro. La misma que roba, la misma que siembra, la misma que hace muchas cosas. Claro. ¿No? Sí, bueno, ya para puntualizar un poquito el tema de tu comentario con respecto a la violencia obstétrica, pues es una responsabilidad muy grande, como decía la doctora Ingrid, de los académicos, no solo en la docencia, sino también en la parte de investigación. Todas las investigaciones que se desarrollan en centros como este aportan a la creación de políticas públicas en donde se hace obligatorio. Este tema del plan de parto incluye la prevención, así como hay prevención del delito por cualquier otro delito, este delito de violencia obstétrica también se puede prevenir con este tipo de acciones. Y en el plan de parto, por ejemplo, de lo que mencionabas de la persona indígena, bueno, ahí se tiene que estipular, cuando hay una persona indígena, se tiene que decir que necesita algún tipo de acompañante o traductor para la atención médica. Es indispensable, ¿no? Existe también el apartado para el tema de si aceptas o no que te pongan oxitocina. Es un momento en el que tú no tienes muchas posibilidades para decidir cosas, se tiene que planear con anticipación. Y esa prevención de ese delito es lo que se tiene que poner en reglamentos y se tiene que legislar para que sea obligatorio. Si no es obligatorio y depende de la ciudadanía, no va a poder ser, porque no todos tienen la cultura de la prevención y no todos saben acerca de la especialidad ni el proceso que van a pasar durante el parto. Es parte de la responsabilidad del médico informarle fielmente a la paciente qué es lo que va a pasar cuando ella entre, ¿no? Y tratar ya por añadidura que el parto sea lo que debería ser, un momento feliz, ¿no? En la vida de las mujeres. No, se le iba a pasar. Hasta luego, Brenda. Algo para antes de finalizar. Tenemos un gran compromiso todos los que estamos aquí, ¿no? La gente que nos estamos educando, que estamos tratando de romper paradigmas. Tómense muy en serio su compromiso como estudiantes de Derecho, como docentes de Derecho, como servidores públicos. Hay mucho por hacer. Las políticas públicas claramente no están funcionando para erradicar la violencia en contra de las mujeres y bueno, es deber de todos de la gente, como dicen los gringos, hacer una diferencia. En el aula se puede hacer la diferencia. En lo que aprendemos, en lo que enseñamos, en lo que compartimos, en cómo tratamos a nuestros estudiantes, ¿no? En cómo recibimos la retroalimentación. Creo que desde ahí, y bueno, pues la sociedad civil organizada logra grandes cambios. Cuando conocemos nuestros derechos, pues tenemos mucho mayor oportunidad de defenderlos. Pero es un tema de educación y es un tema de difusión también. Gracias. A nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, del doctor Arturo Belchipuli, de la doctora Ana Josefina Bello y de las alumnas y alumnos de la quinta generación del doctorado de Derecho, les damos las gracias y declaramos este cierre de ciclo de conferencias en el marco del Día de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Muchas gracias por su asistencia, que tengan buenas noches.